Bien, yo quería preguntarle también en relación a esta lista opositora a la que usted hacía referencia, hubo denuncias durante esta semana sobre supuestas irregularidades en lo que va a ser el acto eleccionario. Desde la oposición, desde la lista verde, ¿cómo toman esto y si ya tienen una posición fijada respecto de estas denuncias? Lo que digo, en la Junta Electoral no existe ningún tipo de denuncia, ni tampoco en el Ministerio de Trabajo, de impugnación. Primero eso. Segundo, llegó a mis oídos, he visto por canales de aire expresiones de fraude. A ver, era un permanente discurso dentro de las fábricas pretendiendo construir una oposición tapando la realidad. ¿Cuál es la realidad? Las cosas que antes mencionaba. Si dejamos de lado que la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales de la Verde son peronistas y fuesen de otro partido político, no habría por qué. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Si dejamos el tema ideológico y somos objetivos en cuanto a las pautas salariales que tenemos, que son de la más alta en el sector industrial, de que prácticamente no existe, o hemos trabajado y peleado duramente para que prácticamente no exista personal de eventual o de agencia. Hemos peleado contra la tercerización, como en el caso de Kraft, los zorristas que pasaron a planta permanente reconociéndole la antigüedad de origen, que era tercerizado. Si no fuese por un tema ideológico, no tendría por qué existir oposición, pero prevalece el tema ideológico. Por eso la facilidad de que participen. No es lista única, hay dos listas, participen, y están abriendo el paraguas frente a lo que considero pretender manchar el triunfo o salpicar el triunfo con la denuncia de fraude, previendo la derrota que van a sufrir en las urnas. Bien, aprovecho también para preguntarle, se refirió usted a que tienen uno de los convenios más altos dentro de lo que es el sector industrial, pero aún así no alcanza, no satisface las necesidades del trabajador. Imagino que van a ir por una nueva propuesta de convenio colectivo de trabajo. ¿Cuál va a ser esa propuesta? Bueno, el sindicato no es primero asignatario de convenio, nosotros integramos la federación. Cuando decimos que somos uno de los salarios más altos del sector privado, es a raíz de las fuentes de los medios de comunicación masivos que difunde el Ministerio de Trabajo, y que esa misma tabla de comparativa con los distintos convenios o salarios de otras actividades industriales nos marca lo que somos más altos. El último año, la pauta salarial, me refiero al año pasado, fue del 33,5%. Esto fue en el 2011, en el 2010 el 35,25%. Esto hizo de que en nuestros básicos de convenio estén altos, pero son insuficientes. Son insuficientes porque nosotros no somos los que administramos los precios. Acá la concentración monopólica, sobre todo, de los formadores de precios, hacen que empobrezcan los salarios. Y nuestra obligación es mantener el poder de compra de los salarios sin achatamiento de las categorías, sin ningún tipo de salario conformado. Cuando me refiero a salario conformado, es que para llegar a determinado básico se absorba la antigüedad o los incentivos. Estoy hablando concretamente puro del valor hora, de mantener el mismo poder de compra que nuestros salarios tenían hace un año atrás. Bien, para cerrar el tema gremial, le pregunto a título personal, a modo de opinión, ¿cuál es su perspectiva de aquí al 10 de diciembre? Faltan pocos días, imagino que intensificando el trabajo realizado ya, ¿cuál es la perspectiva que tienen de bueno, los seguir comicios? militando, seguir trabajando junto con los compañeros. No soy Rodolfo,
Daer el que lleva. Acá es un equipo, es un conjunto de compañeros que hacen reuniones, que pegan carteles, ponen pasacalles, recorren fábricas volanteando, llevando nuestra propuesta, acompañándome a asambleas dentro de la fábrica o en lugares como el de hoy de Carbury. Es decir, acá es un equipo. Como todo equipo hay una organización que soy la cabeza, pero este es un colectivo, y una de las cosas, mi obligación, y así tiene que ser, todo lo que he aprendido de mis mayores, del dirigente, de Diego Ibáñez, de Saúl, de Lorenzo, Miguel, de Fito Ponce, todo lo que sé, es de volcarse a esta nueva generación de dirigentes que se incorporan a la vida sindical, siempre con la mística y la militancia. Estamos viviendo un proceso que yo considero que es histórico en nuestro país, en que, por el año 2000, la palabra política y gremial estaba totalmente devaluada. Con el proceso que se inició con el 2003, uno tiene que ser justo. Se devolvió la política volvió la política a los hogares. La gente comenzó a interiorizarse, y así también la vida gremial. Entonces, en el caso de alimentación, mi obligación, porque no lo puedo llevar al cajón todo lo que sé, es de volcarle, enriquecer la mente de esta generación, porque uno no es eterno, para que el gremio siga en manos correctas, en buenas manos, defendiendo los intereses de los trabajadores, y así también administrando responsablemente los bienes de la organización. Por lo que habla, parece que va en busca de su último periodo al frente de la No, yo empecé a militar muy joven, a los 14 años. Tengo 61 años. La vida pasa rápido, y es un permanente aprendizaje en la cual no tengo que ser egoísta. Por eso vienen los compañeros, y en el caso de CRA van a venir esta nueva camada, para que comiencen a ver la dificultad y las complejidades en estos lugares de trabajo, que no es lo mismo, no voy a dar nombre de otro establecimiento. Seguro. Pero estas sí son patronales que realmente pisotean a los trabajadores, y son compañeros a los cuales tenemos que defender y dejar de una vez por todas el enfrentamiento ideológico. Hay alguien que gana, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bien, por último quisiera consultarlo sobre lo que se viene en el plano general de lo gremial, la discusión en la Confederación General del Trabajo, donde se van a renovar autoridades. Se habla de la posibilidad de que Moyano vaya por un nuevo periodo, de que se presente una propuesta alternativa. ¿Cuál es su posición, teniendo en cuenta que usted fue secretario general de la CGT? Yo estoy participando en nombre de la Federación de Trabajadores de Industria de Alimentación, que el secretario general es el compañero Morán. No estoy participando a título personal, sino por mandato de la federación que conduce el compañero Luis Bernabé Morán. Para la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales, la etapa Moyano se ha agotado por un montón de cosas. Desde robar afiliados como ha sucedido, y nosotros también hemos sido víctimas en comercio, y también hemos sido víctimas, nunca desde la Secretaría General o utilizar el poder en beneficio de una organización o en beneficio propio. Pero concretamente lo que digo, que la etapa Moyano para la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales se ha agotado. Lo que tendría que hacer Moyano es facilitar la unidad del movimiento obrero. Y cuando digo facilitar,
es no de dar paso, sino de generar las condiciones para que a partir del 12 de julio existe un consejo directivo de CGT, incluido con camioneros, para esta etapa que estamos viviendo, que es compleja, el mundo es complejo, la crisis de Europa, los ajustes salvajes que están sufriendo en Europa, que nosotros lo hemos vivido, vamos a hacer real, que todo es consecuencia del consenso de Washington. Bueno, volviendo al tema de la CGT, para la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales que queremos la unidad, no excluimos a nadie, pero también para facilitar la unidad no tiene que ser, primero pasa por mí, porque me reelijan a mí como secretario general, sino si la mayoría no está de acuerdo, facilitar quiere decir de dar el paso al costado y estar en otro cargo dentro de la Confederación General del Trabajo, dentro de la conducción. Seguro, ¿no ven con buenos ojos entonces una confrontación electoral dentro de la Confederación? La historia sindical nunca hubo, siempre fueron por consenso en los últimos días de cómo se arma el Consejo Directivo. Nunca en la historia del movimiento obrero existieron votaciones. Cuando existió esto, hubo ruptura. Y yo creo que por la etapa que estamos viviendo se necesita una unidad absoluta en el movimiento obrero. Por eso digo que el compañero Moyano podría con grandeza, con total grandeza, de facilitar la unidad. Dando ese camino, transitando ese camino, se puede tener retorno en otra etapa del movimiento obrero de volver a la Secretaría General. Pero partiendo de que la unidad pasa porque yo sea reelecto, eso no es unidad. Bien, Rodolfo Daer ha sido muy amable, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, muy amable, muchísimas gracias.